Con lo primero que voy a empezar será buscando referencias de la serie. Imágenes en Google de espectacular Spider-Man, de cómics, de algunas adaptaciones de cine. El chiste o lo que me importaba al principio era tener definida una pose. Y precisamente para esto es importante tener mi repertorio de referencias, ya que si yo quiero apegarme a este estilo de espectacular Spider-Man, tengo que ver las posiciones que suelo hacer, si son exageradas, si son más realistas. En este caso es un personaje, una versión del personaje más delgada y con poses que pueden ser más dinámicas de lo normal. Una vez teniendo ya esto, lo que sigue será el boceto, y es muy importante tener una estructura muy bien hecha desde el principio. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente todos empezamos a hacer dibujos de palitos cuando somos pequeños, ¿ok? Pero esto en dibujo va a un nivel un poco más avanzado, ya que nosotros tenemos que lograr una posición, que de una posición simple podamos tener una percepción de cómo va a ser el resultado final. Si incluso en estas posiciones de palitos ya tienes una pierna más grande o no sé, el pecho muy delgadito, ahí ya estamos en un error. Tenemos que definir precisamente esto antes de comenzar con el volumen. Ahora, un dato interesante sobre el volumen, antes de empezar, es que en nuestras referencias es bastante útil tener un model sheet del personaje que queremos hacer nuestro fanart. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es un model sheet? Con esto estamos hablando de que si buscas en Google Spider-Man Spectacular Model Sheet, vamos a tener una vista de cómo se ve el personaje, ya sea frontal, 3/4, trasera o lateral. Y esta es una herramienta muy útil, ya que nosotros vamos a tener una percepción 3D del personaje, y al dibujarlo en cualquier pose que nosotros queramos, vamos a tener un resultado muy apegado, ya que estamos teniendo una visualización más completa del personaje. Nuevamente y volviendo con el volumen, todo esto nos sirve para que a la hora de darle forma a los músculos del personaje, precisamente tenga la estructura que tiene este personaje. En este caso, Spectacular Spider-Man tiene una estructura más delgada, tiene una pose más dinámica, tiene las partes de los músculos del brazo y la pierna un poquito más marcados de lo normal, un poco más picudos, pero todo esto es para darle precisamente el estilo, e incluso en la cabeza, que es un poco más grande de lo normal. Ya que hayas terminado tu boceto e incluso con la herramienta transformar hayas hecho tus modificaciones finales de tamaño, ya sea si la cabeza te quedó muy chica, pues la agrandaste, etc. Ya teniendo todo esto, podemos empezar con el proceso de line art, que para mí es de los procesos más difíciles y por eso prefiero renderizar, porque no me gusta hacer line art. Pero en este caso pues era necesario para el personaje. Lo ideal es que no te desesperes, poco a poco vayas haciendo las líneas y limpiándolas. ¿A qué me refiero? Ir despacio con la línea de la cabeza, irle dando forma. Si se dan cuenta, hice varios intentos, pero al final, hasta que me gustó la forma, fui borrando los excesos para tener una línea limpia, y así continué con el resto del dibujo. Ahora, hablando un poco sobre la etapa del color, es importante decir que debes tener todo tu dibujo por capas. El boceto en una capa, el liner en una capa y el color base en otra capa. ¿Y por qué menciono esto desde ahorita del color? Porque el pinche desesperado empezó a colorear cuando aún no tenía el liner terminado. Este es un grave error que solo me la paso a mí, pero básicamente es importante tener un orden. El liner terminarlo y después poner el color base. Ya que se terminó este proceso, sigue el proceso de sombras, y con esto tienes que tener muy en cuenta de dónde viene tu luz para ubicar las sombras correctamente. Y hablando del color de las sombras, pues tienes que guiarte mucho de tus referencias, tomando en cuenta que siempre es un color un poco más oscuro de lo normal, para precisamente darle estas sombras marcadas como de anime. Y con esto básicamente ya tendríamos un resultado muy apegado a lo que es el resultado de Spectacular Spider-Man, el de la serie original. Normalmente este dibujo ya podría estar terminado, pues es una esencia casi igual a la serie con colores planos, pero no, güey, hay que tener ambición. ¿Y por qué digo que necesita algo más si ya se parece al de la serie? Porque lo queremos hacer más similar a una versión que podríamos ver en Across the Spider-Verse. ¿Y cómo es esto? Tomé una referencia del póster donde sale este icónico personaje, y si nos damos cuenta y si nos fijamos a profundidad, las sombras y luces sí son planas, pero si nos damos cuenta, las sombras están un poquito más degradadas y las luces igual, un poco degradadas, pero tiene esta luz trasera que le hace tener un efecto de tridimensionalidad. Así que vamos a intentar lograr este efecto.
¿Y cómo se consigue este efecto? Para las sombras hay que empezar diciendo que es un degradado de un poquito oscuro hacia un lado tenue. Si se dan cuenta, comienzo del lado de donde viene la luz, un poco más oscuro con un color que voy difuminando poco a poco para tener esta sombra un poco difuminada, pero al mismo tiempo más marcada de lo que está. Dato extra, si recordamos que les dije que tenía que tener mi dibujo separado por capas, esto me permitió que para no salirme del límite de la sombra, como lo tenía en una capa separada, yo podía seleccionar este color de la sombra y precisamente formar una limitación para que a la hora de hacer este degradado no me saliera de esa parte. Y asimismo es importante tener separada tu ilustración para precisamente poder dar estos efectos más marcados. Para la etapa final fue añadir iluminaciones degradados en color blanco más tenues, más que nada solo para reforzar esta iluminación. E incluso añadí bordes blancos más marcados para generar este tipo de efecto donde pareciera que incluso se va a salir de la ilustración. Y pues bueno, para el toque final de esta ilustración puse un fondo de una araña que parece como sacado de precisamente esta temática de Spider-Verse, pues es un poco la araña pixeleada con bordes entre rosa y celeste. Pero bueno, esto sería todo y pues se me olvidó grabar esa parte, güey, así que pues así se va a quedar. Nuevamente recuerdo que hice esta ilustración por el hype que tengo a esta icónica película que va a salir y a este personaje que ya tenía mucho tiempo sin aparecer. La verdad tengo mucho hype por esta película, así que probablemente meta más personajes arácnidos en el canal. Y pues bueno, muchas gracias por apoyar. Si te gustó, dale like y comparte, por favor, me ayudaría muchísimo. Y pues espero estar más activo por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.